Bienvenidos de vuelta a este nuestro espacio, un rincón donde desentrañamos los misterios del corazón y desnudamos las relaciones que capturan nuestra atención. Hoy nos sumergimos de lleno en uno de esos romances que nos obligan a mirar más allá de la superficie, que nos hacen plantearnos la gran pregunta: ¿es esto amor puro y cristalino o un vendaval de drama que amenaza con devorarlo todo? Prepárense porque vamos a desenmascarar el enigma de Kerem y Ande, amor o drama, la verdad revelada. A lo largo de este extenso análisis, nos dedicaremos a diseccionar cada chispa que ha encendido su conexión, cada mirada cargada de significado, cada palabra susurrada o pronunciada que ha mantenido a tantos de nosotros al borde de nuestros asientos, con el corazón latiendo al compás de sus idas y venidas. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante laberinto de emociones, les recuerdo lo esencial: la mejor manera de apoyarnos, de demostrar que disfrutan de nuestro trabajo y, sobre todo, de asegurarse de que no se pierden ni una sola de nuestras profundas investigaciones, es haciendo clic en ese botón de asterisco suscribir. Es un gesto que no les cuesta nada y que nos impulsa enormemente a seguir creando contenido de esta calidad. Hoy nuestro viaje nos llevará al corazón de la compleja y a menudo desconcertante relación entre Kerem y Ande. Son dos almas gemelas predestinadas a entrelazarse en una unión eterna, o la intensa pasión que parece unirlos está, en realidad, ocultando grietas profundas, inseguridades latentes y conflictos que amenazan con fracturar su vínculo? Nos adentraremos en los momentos clave que han forjado la narrativa de su historia, comenzando por sus inicios, envueltos en una química tan innegable que hipnotizaba, hasta los conflictos más agudos que han puesto a prueba la resistencia de su conexión. No nos limitaremos a las apariencias, exploraremos las múltiples percepciones de sus fieles fans, las interpretaciones de expertos en relaciones y la esfera del espectáculo, e incluso intentaremos descifrar lo que podemos deducir de sus interacciones públicas, esas que son meticulosamente escrutadas. Nuestro objetivo primordial es llegar al núcleo de esta pareja, comprender, de una vez por todas, qué es lo que realmente impulsa su relación: un amor inquebrantable y resiliente o un drama constante y absorbente que parece consumirlos poco a poco. Empecemos como se debe, por el principio, por ese instante mágico, o quizás no tanto, en que Kerem y Ande se conocieron. Las redes sociales, esos termómetros sociales de nuestra era, estallaron. Las revistas del corazón, siempre ávidas de carnada, se abalanzaron sobre la noticia. Y nosotros, como espectadores cautivados de este drama humano, caímos rendidos ante su aparente conexión. Había algo intrínseco en la forma en que sus miradas se buscaban, en la complicidad tácita que transmitían, que gritaba a los cuatro vientos: historia de amor. Las fotografías compartidas, los comentarios cargados de dulzura, las apariciones públicas que parecían sacadas directamente de un guión de película romántica, todo conspiraba para construir una imagen idílica, un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele ocurrir en el laberíntico terreno de la vida real, y especialmente en el deslumbrante y a veces cruel mundo del espectáculo, la realidad raramente se presenta en blanco y negro, es por naturaleza mucho más matizada y compleja. Pronto, casi imperceptiblemente al principio, comenzaron a surgir las primeras grietas en ese perfecto tapiz. Los rumores de distanciamiento, como susurros en la oscuridad, empezaron a circular. Las ausencias inexplicables en eventos importantes, esos momentos en los que la ausencia grita más fuerte que la presencia, se volvieron notorias. Las declaraciones ambiguas, esas palabras que prometen mucho pero revelan poco, pronunciadas por ambos, alimentaron la especulación. Y es que, seamos brutalmente honestos, cuando una pareja alcanza tal nivel de notoriedad mediática, sus vidas privadas se transforman, casi sin quererlo, en un espectáculo público. Y en este escenario, las contradicciones, las incongruencias, son precisamente lo que más atrae y fascina a la audiencia. Por un lado, teníamos las imágenes, las declaraciones, que parecían confirmar un amor a prueba de todo, un amor capaz de superar cualquier obstáculo. Por otro, la constante atmósfera de tensión, de incertidumbre, que parecía rodear sus apariciones públicas, un velo de drama que se negaba a disiparse. Pero, ¿qué era lo que realmente sucedía tras bambalinas, lejos de los flashes de las cámaras y de los ojos curiosos del público? ¿Podría ser que todo este vaivén mediático fuera una estrategia orquestada para mantener el interés del público, para alimentar la llama de la intriga? ¿O por el contrario, existían problemas genuinos, diferencias irreconciliables, que amenazaban con desmantelar y destruir su relación desde sus cimientos? Es hora de analizar con detenimiento algunos de los momentos más críticos, esos puntos de inflexión que nos dejaron reflexionando.
¿Recuerdan aquella vez que Ande publicó una fotografía críptica, casi enigmática, acompañada de un texto que para muchos de sus seguidores era una clara indirecta hacia Kerem, una velada referencia a sus conflictos? ¿O aquella otra ocasión memorable en la que Kerem, ante preguntas directas sobre el estado de su relación, optó por el silencio evasivo, dejando a todos sumidos en un mar de dudas más profundo que las certezas que buscábamos? Estos episodios, que a simple vista podrían parecer insignificantes, van tejiendo un patrón, construyendo un relato que inexorablemente se aleja cada vez más de la simple y azucarada historia de amor que en un principio nos vendieron. La implacable presión mediática, las exigencias insaciables de sus carreras profesionales, las divergencias individuales en cuanto a personalidad, visión de vida y prioridades. Son innumerables los factores que pueden erosionar e influir negativamente en cualquier relación. Y en el caso particular de Kerem y Ande parece que todos estos elementos, como ingredientes de una poción explosiva, se han combinado a la perfección para crear una mezcla volátil y fascinante. ¿Es posible, nos preguntamos, que el amor que sentían el uno por el otro en sus inicios, esa chispa inicial tan poderosa, haya sido gradualmente eclipsado por las abrumadoras dificultades de mantener una relación bajo el implacable y constante escrutinio público? Es una pregunta que resuena en la mente de muchos de sus seguidores, y la respuesta no es sencilla. Otra faceta crucial a considerar es la forma en que cada uno de ellos, Kerem y Ande, maneja la exposición pública y la presión inherente a ella. Si bien Kerem, en muchas ocasiones, parece adoptar una postura más reservada, casi hermética, controlando férreamente lo que se comparte, Ande, por otro lado, a veces se muestra más abierta, más permeable, compartiendo fragmentos de su vida privada que, sin lugar a dudas, generan debate y alimentan las conversaciones. ¿Es esta marcada diferencia en sus enfoques una fuente constante de conflicto entre ellos, un punto de fricción recurrente? ¿O es simplemente una manifestación de sus distintas personalidades, de sus maneras de procesar y presentar su realidad? Es extraordinariamente difícil saberlo con absoluta certeza desde la distancia, pero es un aspecto que sin duda alguna añade capas de complejidad a la narrativa de su relación, enriqueciendo el enigma que los rodea. Hemos sido testigos de momentos que parecían ser de reconciliación aparente, instantes en los que se mostraban más unidos que nunca, publicando fotografías cargadas de afecto y desmintiendo categóricamente los rumores de crisis. Y justo cuando comenzábamos a creer que todo estaba bien, que las aguas habían vuelto a su cauce, de repente surgían nuevas polémicas, nuevos y desconcertantes distanciamientos, nuevas preguntas sin respuesta que nos dejaban aún más perplejos. Este vaivén emocional, esta montaña rusa de afirmaciones y negaciones, de cercanías y distancias, es precisamente lo que ha avivado y alimentado de manera incansable el debate sobre la verdadera naturaleza de su relación. ¿Es esto amor genuino y duradero, o un drama perpetuo que se ha convertido en su sello distintivo? Además, es imposible y sería una omisión grave ignorar el papel fundamental que juegan sus fans en esta intrincada trama. Las redes sociales se han transformado en un verdadero campo de batalla virtual, un espacio donde los seguidores, apasionados y leales, defienden a su ídolo, especulan sin cesar sobre el futuro de la pareja, y, en ocasiones, incluso crean narrativas y mitos que se alejan considerablemente de la realidad. La pasión de los fans es un componente ineludible de esta historia, y sus opiniones, por muy subjetivas que sean, ejercen una influencia considerable en cómo percibimos, interpretamos y, en última instancia, juzgamos la relación de Kerem y Ande. Entonces, después de todo este análisis exhaustivo, ¿cuál es la verdad revelada? ¿Hemos logrado desentrañar el misterio? Tras sopesar los altibajos, los innumerables rumores y las declaraciones a menudo contradictorias, creo que podemos afirmar, con una dosis considerable de seguridad, que la relación de Kerem y Ande es, en gran medida, una mezcla intrincada y compleja de ambos elementos. Sí, es absolutamente innegable que existe una poderosa atracción entre ellos, y es muy probable que un afecto profundo y sincero los una. Han compartido momentos que sin lugar a dudas, sugieren la existencia de un amor genuino, de esos que inspiran y conmueven. Sin embargo, la persistente y omnipresente presencia del drama, las abrumadoras presiones externas que enfrentan y, quizás, las propias e insondables complejidades de sus personalidades individuales han transformado su relación en algo todo menos sencillo. Ha mutado en un fenómeno digno de estudio, un espejo de las relaciones modernas donde el amor coexiste a menudo de manera tensa, con los desafíos constantes, las expectativas desmedidas y la implacable exposición pública.
No podemos ni debemos juzgar su relación desde nuestra posición externa con la misma certeza y profundidad que ellos mismos experimentan y viven. Lo que sí podemos hacer, y es nuestra labor en este canal, es observar con atención, analizar con rigor y, sobre todo, aprender de las dinámicas que presentan, de los patrones que emergen de sus interacciones y de sus vivencias. En resumen, hemos desglosado meticulosamente los diversos elementos que nos llevan a cuestionar la verdadera naturaleza de la relación entre Kerem y Hande. Hemos presenciado cómo una conexión inicial, cargada de promesas y potencial, se ha visto inevitablemente marcada por la intriga, los rumores persistentes y aparentes crisis que parecían insuperables. Hemos explorado los múltiples factores que contribuyen a esta fascinante dualidad entre amor y drama, desde la insidiosa presión mediática hasta las posibles dinámicas personales y de pareja. Y si bien es una tarea titánica, quizás incluso imposible, emitir un juicio definitivo y absoluto, queda meridianamente claro que su historia es, precisamente por esa tensión constante, por esa pregunta eterna que sigue flotando en el aire. Lo que la hace tan increíblemente fascinante, ¿es esto amor verdadero o un espectáculo cuidadosamente orquestado? Muchísimas gracias de corazón a todos ustedes por acompañarnos en este exhaustivo análisis. Espero de verdad que hayan encontrado esta exploración de la relación de Kerem y Hande tan intrigante como entretenida. Me encantaría enormemente saber qué opinan ustedes, nuestros valiosos espectadores. ¿Creen que su relación es genuinamente amorosa, o que el drama es, sin duda alguna, el ingrediente principal que define su vínculo? ¿Han vivido alguna situación similar en sus propias vidas, esas que desafían las etiquetas y confunden las percepciones? Por favor, dejen sus pensamientos, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son el motor que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha hecho pensar o simplemente les ha sacado una sonrisa, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con esos compañeros de aventuras que también disfrutan de una buena dosis de análisis de relaciones humanas y, por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir recibiendo contenido de calidad como este, no duden en suscribirse al canal. Nos vemos en nuestro próximo vídeo cargado de más historias y análisis. Hasta pronto.